Esperen que me bajó la presión. ¿Cómo están? Hoy tenemos un video súper especial porque voy a leer historias enviadas por ustedes sobre experiencias de educación sexual que no fueron todo lo que quizá nos hubiera gustado que fueran. Ya sea porque nos faltó información, porque nos dieron información incorrecta o porque directamente nos dijeron varias atrocidades. Y después de leer cada una voy a comentar un poquito. No es propiamente un video de reacción porque normalmente eso lo leo como con más ligereza, creo, que como lo voy a hacer hoy. Hoy la verdad es que al final estas experiencias tienen consecuencias sobre cómo vivimos nuestra sexualidad después. Entonces intento tener eso en mente y tomármelo más en serio que quizá un video reaccionando a memes. Pero bueno, que igual si podemos encontrar un poco de humor también lo vamos a hacer. Estas historias se las pedí a través de la pestaña de comunidad aquí en YouTube y también a través de Instagram. Y recibí muchas más de las que podría leer en un solo video. Entonces, si me la enviaste y no leo la tuya, no es porque no haya sido interesante, porque todas las historias, todas las leí, no les contesté a todas, pero todas las leí y todas me parecieron muy interesantes. Pero la verdad es que eran tantas que solamente elegí como a algunas representantes de los temas o problemas o de las cosas que aparecían con más frecuencia. Y si me la enviaste, ya sea que la lea o no, de verdad muchísimas gracias, porque este tipo de videos pueden llevarnos como a tener conversaciones muy útiles y no las podría hacer sin tener sus historias que me comparten con tanta generosidad. Y precisamente por esa generosidad les voy a pedir a todos los que comenten debajo, que espero que sean muchos. Recuerden que estamos intentando que YouTube me descastigue todavía por no haber subido videos durante toda mi baja de maternidad. Detalles. Sean amables y sean generosos en sus comentarios. No creo yo que haya nada en las historias de que podamos sacar algo terrible para comentar, pero el internet es muy creativo para esas cosas, así que porfa, si dejan un comentario que sea amable, que sea generoso, que sea que no sean haters con ellas, sean haters conmigo, pero no sean haters con las personas que mandaron las historias. Y en unas semanas también voy a sacar uno igual que este, pero con historias positivas, entonces estén pendientes de los medios de comunicación si quieren participar porque tienen una. Si ya nos conocías, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí, y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, un espacio seguro para hablar de tu cuerpo y de tu sexualidad, donde estamos muy conscientes de que la mayor parte de las experiencias de educación sexual de las personas que estamos vivas y somos adultas ahora no son exactamente ideales, y nos encanta hablar del tema como para quitarle esta carga a las siguientes generaciones. Foster quiso participar. Si te encanta la idea, no se te olvide dar like, comentar y si quieres suscribirte. Y como siempre, un agradecimiento enorme a mis patrons de nivel Chisme Completo por hacer posible este y todos los videos. Vamos ahora sí con las historias. Hola Pau. Pues por un lado, siempre me hablaron de virginidad y me sentí súper mal cuando en mi primer encuentro sexual no sangré. Mucha culpa, sentí que decepcionaba a mi novio. Segundo, ni en casa ni en la escuela me hablaron de higiene. En la escuela solo las partes, ¿cómo se llaman? Lo básico. Así que todos los flujos, malos olores, comezón, etcétera, que tuve hasta los 20 y tantos años de edad, me los aguanté. Porque cuando le decía a mi mamá de niña, solo me decía que era una cochina. A ver, este todavía sigue, pero creo que estas dos partes son como muy importantes. Primero, la de la decepción, o sea, bueno, de sentir que decepcionaba a la pareja. Y dos, esta parte en particular, la reacción de la mamá. Y creo que de ahí voy a partir un poco más. ¿Por qué? Hacer este video se presta un poco tal vez a que suene como que estoy intentando atacar a nuestros papás o a nuestros educadores en general, ¿no? Como, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué su mamá le dijo que era una cochina? Y es cierto que esta no es la respuesta ideal a tu hija o tu hijo diciéndote, oye, algo me está pasando, siento que no está bien, casualmente está en mis genitales, necesito ayuda y, bueno, responder, eres una cochina, no es lo ideal. Pero también creo que es muy importante que reconozcamos y entendamos que nuestros padres, madres, educadoras vinieron del mismo contexto, ¿no? Y vinieron quizá de un contexto incluso peor, digamos, en el que tenían menos información, no tenían acceso a internet, no podían buscar las ideas y que seguramente a ella también le dijeron esto, ¿no? Entonces ella solamente trasladó lo que le habían dado y no estaba preparada para afrontar una situación que debería ser tan natural, ¿no? Como tratar la salud de los órganos sexuales de tus criaturas. Entonces, por un lado, me hace sentir como triste, sí, por supuesto, por la persona que me envió este mensaje en particular, pero también un poco por su madre, porque a ella no la prepararon para eso, ella no sabía cómo interpretarlo, probablemente no entendía cuáles eran las posibilidades, no sabía de qué estaba pasando tampoco, o no le daba importancia porque en su caso, o sea, no le daba importancia ni siquiera para su cuerpo.
En cuanto a lo de decepcionar al novio, aquí me da mucha tristeza porque esta persona sabía, digamos, que era su primer encuentro sexual con penetración, ¿no? Ella tenía esta conciencia y esta seguridad y sin embargo, en lugar de estar pensando en disfrutarlo, en si se sentía segura, etcétera, estaba pendiente de ver si sangraba o no. Y bueno, ya hablamos de esto en el video del himen que les dejo aquí y en la descripción y en el de la virginidad también, ¿no? Que es un tema mucho más cargado y mucho más profundo de lo que lo voy a hacer en este video. Pero siento mucho que hayas pasado por eso y creo también que es una experiencia común y compartida. Seguramente en los comentarios saldrá alguien que sintió algo similar. La siguiente dice: Hola Pau, la verdad no recuerdo cuántos años tenía, pero fue antes de que me viniera la regla. En mi familia jamás se habló de educación sexual, pero no por ser conservadores ni religiosos. Mis papás eran maestros y sé que trataban estos temas con sus alumnos, pero en casa jamás. Además, tardamos mucho en tener internet y compartíamos todos la misma computadora, por lo que no podía ni sabía cómo investigar estos temas. En fin, que en algún momento de la primaria o secundaria empecé a explorarme, pero como no tenía idea de nada, cuando empezaba a sentir algo de placer me ponía a llorar, porque sentía que eso era algo totalmente anormal y más aún cuando veía el flujo porque pensaba que eso era semen. Literal llegué a pensar que era hermafrodita, intersexual, y peor aún que podía estar embarazada de mí misma. Bebé. Ese tema me perturbó y llenó de estrés por mucho tiempo. No recuerdo si fue hasta que me llegó mi primera menstruación o en alguna clase de sexualidad en la escuela que me pude relajar. Es que llegaba al punto de llorar por no saber cómo explicarle esto a mis papás. Ahora me da mucha risa cómo pude haber pensado eso y también es algo que me da pena contar, pero era una niña y nadie me explicó nunca nada. En general pasé mi pubertad llena de estrés por no entender qué pasaba ni cómo funcionaba mi cuerpo y ya después de manera autodidacta me fui informando y aprendiendo. Mi primera visita al ginecólogo fue a escondidas por tener pena de hablar eso en casa, pero de ahí en adelante me liberé y ahora soy muy abierta con esos temas, incluso con mi familia. Me da un montón de gusto que ahora puedas hablar de esos temas con tu familia, creo que yo me identifico también con eso. Yo sí que crecí en un ambiente más religioso y por esa causa éramos un poco más, bueno, pues igual, no hablamos mucho del tema, algún día les contaré sobre mi educación sexual si quieren déjenlo en los comentarios, pero esto también que cuentas tú de pensar que era semen, de pensar que podías estar embarazada de ti mismo, nos da risa porque es gracioso y nos da ternura y también es algo muy común y hasta natural en cuanto a educación sexual. En teoría, cuando das educación sexual a un niño, le vas contando de acuerdo a su edad, ¿no? Le vas diciendo, comenzamos llamando a las partes del cuerpo por su nombre, enfocándonos en temas como la higiene. Si comienzan a masturbarse de pequeños, les explicamos que es algo que deben hacer solamente en ciertos contextos, etc. Y una vez que llegamos ya a los temas reproductivos y de los bebés, hay cierta información que no se les va a dar sencillamente porque es muy complejo. Y entonces es natural que llenemos esa información y la verdad es que los niños lo llenan de las formas más graciosas y tiernas del mundo. Cuando yo le pregunté a mi madre cómo se hacían los bebés, ella me explicó que el pene entraba a la vagina y no sé si entró en detalles, en temas semen, etcétera, pero vaya, que sí me explicó anatómicamente qué ocurría, pero no me explicó que era tener relaciones sexuales, ¿no? Y que había placer, etcétera. Entonces yo en mi cerebro lo rellené y yo pensaba que al papá el pene se le escapaba volando durante la noche. No me pregunten por qué, yo solo es que tengo este recuerdo muy claro y entonces como que a escondidas o en, no sé, sin que nadie se diera cuenta, se metía la mamá y luego el embarazo era una sorpresa. Entonces, me parece muy tierno y sí, que es algo natural y es algo que hacemos, que es cierto que puede llevar mucho a miedo, sobre todo si nos faltan partes clave de la información, porque aquí te faltaban partes importantes de la información. Hola Pau, a mí una amiga me dijo que si era la primera relación sexual de una de las personas, no era necesario usar condón. Esperen que me bajó la presión. Porque era imposible un embarazo y ella no usó condón en su primera relación ni con su novio cuando fue la de él. Hay una cosa a la que llaman suerte de principiante. Y eso es lo que tuvieron tu amiga y su novio después. Creo que muchas personas recibimos parte importante de nuestra educación sexual de nuestros peers, digamos, de nuestros compañeros y compañeras del mismo nivel educativo, incluso sexual. Y esto es un problema. O sea, por un lado es bueno, digamos que nos aportó algo, es cierto que sí que aprendimos, pero por otro es muy alarmante, por lo mismo de que todos estábamos igual de mal. De hecho, uno de mis objetivos con Sabiondas es como educar a las que son amigas de personas para que poco a poco la información mejore algo, ¿no? Pero sí que esto es muy alarmante y no es cierto. Te puedes embarazar
Te puedes embarazar desde tu primera ovulación que ocurre antes de tu primera menstruación, ¿ok? Entonces te puedes embarazar desde antes de tu primera menstruación, no importa si es tu primera o tu enésima vez, no importa cuántos años tengas, es que el cuerpo da muchas sorpresas. O sea, entonces, si realmente no te quieres embarazar, lo ideal es que pienses que siempre te puedes embarazar, aunque técnicamente, o sea, ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, técnicamente solo te puedes embarazar en ciertos días del ciclo y tienen que ocurrir ciertas circunstancias, sí, pero esas circunstancias pueden pasar sin que sepamos qué está pasando. Así que, eso. La educación sexual que recibí en mi escuela era católica, es que el mejor método... Ya. Es que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. A ver, la abstinencia no es un método anticonceptivo. La abstinencia es la abstinencia. O sea, es como decir que ocultarte en un baño sin ventanas y sin luz es un método contra el melanoma. Ok, sí, pero ¿y luego? Para empezar, lo único que va a ocurrir si tú tienes a una criatura y le dices, no sabes qué, es que salir al sol te puede dar cáncer, entonces mejor te voy a ocultar en este baño cerrado para siempre, es que no le vas a enseñar a usar bloqueador. Y eso es lo que pasa cuando basamos toda la educación sexual que damos en la abstinencia. En la abstinencia. Y es preocupante, alarmante y de nuevo viene de las mejores intenciones de nuestros adultos de referencia. De verdad, es que yo no creo que ellos nos quieran hacer daño, pero nos hacen, nos hacen. Y o sea, me derrumbó un poco porque es que a veces me tengo que tomar personal estas cosas, de verdad. Es que, y me pasa, o sea, es que sí, que yo también, bueno, ya, voy a tomar café. A mí en la secundaria me enseñaron que los condones femeninos son más resistentes por lo que podían ser reutilizados. No. Existen condones reutilizables, pero no son los condones femeninos, así como en general. Entonces, no reutilicen sus condones internos, no, ni los externos, no lo hagan. No reutilicen sus condones a menos de que estén 1000% seguras porque donde lo compraron les explicaron que era un condón reutilizable. No. Hola, Pau, felicitaciones por tu hermosa bebé. Sí, sí, 100%. Es un sol. Soy de una ciudad pequeña al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Estudié en un colegio femenino católico de monjas carmelitas durante 12 años. La educación sexual en mi colegio era terrible, ya que era impartida directamente por las monjas sin ninguna formación profesional al respecto. Toda la educación sexual giraba en torno a la abstinencia y a cómo un embarazo no deseado arruinaba la vida de todas las niñas y se referían a las niñas embarazadas como niñas fracasadas. Y cada que una alumna era expulsada del colegio por quedar embarazada, se decía públicamente que la alumna X fracasó y que por eso se la retiró del colegio y los padres accedían avergonzados a llevarse a sus hijas fracasadas. Es que es bien fuerte. Hay más. Hay más. Cuando estaba en séptimo grado, a los 12 años de edad, en clase de educación sexual, una compañera preguntó qué es un orgasmo. La monja, escandalizada, dijo que por qué preguntaba eso, que no estábamos en edad de saber de esas cosas y que esa información solo iba a hacer que fracasemos en la vida. Otra compañera replicó que queríamos conocer la respuesta a la pregunta y la hermana dijo, ¿a ustedes les gusta comer helado? Respondimos que sí. Siguió. Un orgasmo equivale a la misma sensación que se genera al comer un helado, una sensación indebida de bienestar que al terminar genera culpa. Y sin más explicaciones dio la clase por terminada y se fue. A partir de ese día todas las niñas de mi salón dejamos de comer helados y si lo hacíamos con vergüenza de que nos miren. A ver, yo no creo que haya nada inherentemente malo en que una monja o alguien que no tenga una vida sexual activa de educación sexual, creo que es posible si está propiamente formada. Ya está. La sexualidad va mucho más allá de lo erótico, digamos, que es de lo que están exentos, pero en términos de salud sexual siguen teniendo que hacer básicamente lo mismo que todo el resto del mundo. Pero estoy horrorizada y es que además hay una segunda historia ahí, pero tenemos que pausar en esto, ¿no? Esto indica una relación muy mala no solamente con su sexualidad, sino con la comida. A ver, es que comer un helado o comer cualquier otro tipo de alimento no te da una sensación indebida de bienestar. O sea, no. Voy a seguir con la segunda porque es que es, joder, tía. Todo, lo de las niñas fracasadas, es que es mucho, ¿no? A ver, en mi colegio también se expulsaba a las que se embarazaban. Si tenían la suerte de embarazarse ya al final del año o ya en el último año, al final se les permitía ir a presentar los exámenes para que se pudieran graduarse, pero nosotros no las podíamos ver, era en otra hora y nunca se hablaba del tema. Nosotros no nos decían que fracasaron, sencillamente dejaban de existir y nosotras nos enterábamos, ¿no? Y está mal. O sea, es que solo voy a decir que llamarles fracasadas, decirlo frente a todas como
como una amenaza, ¿no? Es que era una amenaza, avergonzar a los padres, era de todo esta cultura del miedo y esta cultura de la vergüenza, y estoy segura de que si crecieron en un lugar así, lo están sintiendo igual que yo, pero pues que vamos a seguir con la segunda historia. La segunda historia ocurrió en grado décimo, a los 15 años de edad. Una compañera de mi curso dejó caer por accidente una carta de uno de sus cuadernos. La hermana coordinadora de disciplina apuró a levantarla y sin ningún respeto por la privacidad de la compañera la abrió y la leyó. Furiosa, llamó a la compañera y la llevó a la rectoría, mientras nuestra compañera salía detrás de la hermana, iba llorando y muy asustada. El contenido de la carta era íntimo de su autora, se la escribió a su novio y le decía que le había gustado mucho el haber perdido su virginidad con él. Al día siguiente, la hermana pasó por cada uno de los salones del bachillerato con la compañera autora de la carta, leyendo la carta públicamente. Una vez terminada de leer, decía públicamente que fue esta quien escribió esas vagabunderías. Si ella no se respeta al irse a la cama con cualquiera, no puede esperar que nadie la respete. Ir a la cama con un hombre de esa edad y sin estar casada es un acto de una prostituta, y más cosas como esa. Tenía 15 años, ¿sabes? Tenía 15 años y le hicieron eso. Esto no me lo esperaba, ¿eh? De reacción, yo esto no me lo esperaba. Nuestra compañera solo lloraba mientras la hermana decía todo eso. Fue obligada a ir a 12 salones y vivir 12 veces la misma agresión y humillación. Lo más triste de esta historia es que ninguna de las alumnas que escuchamos eso fuimos capaces de hacer o decir nada. Tampoco es su culpa, ¿eh? O sea, no era su responsabilidad. Esto había adultos involucrados y los adultos lo hicieron todo mal. Ya que por el sistema de educación en el que estábamos, de verdad creíamos que la hermana tenía razón y que nuestra compañera era una persona indecente. Después de terminar el colegio, comprendí cómo ese incidente era terrible y que mi silencio era cómplice de la agresión y nunca más me quedé callada ante una injusticia. Bonus track para reírnos un poco. La misma hermana nos decía que la vanidad era pecado y que si nos mirábamos mucho al espejo se nos aparecía el diablo. Obviamente evitábamos a como de lugar los espejos. Bueno, si la hermana me viera a mí al espejo, entonces seguramente pensaría que sí, estoy viendo al diablo. Yo. Bueno. Ok. No sé cómo haya sido el resto de la vida de esta niña a la que le hicieron eso, pero este tipo de reacciones, incluso en la versión más pequeña, sentir vergüenza por ejercer nuestra sexualidad y mucho más si es de manera pública, tiene efectos o puede tener efectos muy fuertes con cómo la vivimos o no después. Y esto puede haber hecho un daño muy serio a esta persona. Si tú me mandaste esta historia, es que tú no tenías la culpa, tú no sabías qué hacer, tú estabas siendo absorbida por este mismo sistema. O sea, por supuesto, idealmente hubieras salido a decir algo, pero es que probablemente también te iban a hacer algo a ti, ¿no? Era una situación complicada y eras extremadamente joven. Y yo espero que esta persona esté bien. La autora ahora tiene 39 años. Espero que esta persona, que ya es una adulta, esté bien. Y espero que haya podido salir un poco del bucle. Y nada, solo espero que esté bien, porque tampoco, es que ella estaba feliz, o sea, es que ella estaba feliz. Sí, tenía 15 años y era joven y es probable que viéndolo como un adulto digas que, oye, era joven, sí, pero ella estaba feliz con cómo había sido su primera experiencia sexual. Ella estaba escribiendo una carta a una persona que quería y en la que confiaba sobre cómo estaba feliz. Eso, o sea, francamente es que eso es lo que quieres para la vida sexual de tu hija, de cualquier persona, es que le haga feliz. Y ya, siguiente. El abuso de las pastillas del día siguiente por el miedo a la concepción. El miedo a la concepción es una consecuencia muy común de este tipo de educación sexual incompleta porque ya lo he mencionado creo que en el video de errores de la educación sexual, nos hacen pensar que lo único malo que puede pasar es el embarazo y que es súper probable que pase. Y esto es importante, lo del abuso de las pastillas del día siguiente, porque es que es muy común. Como no nos han enseñado tampoco cómo funcionan los otros anticonceptivos, a lo mejor recibimos mensajes sobre que los anticonceptivos hormonales nos pueden causar superefectos secundarios, infertilidad o cosas que no queremos y nos aterrorizan y no tenemos toda la información sobre cuáles son nuestras opciones. Bueno, pues la píldora de emergencia se ve como la mejor opción, pero como menciono en los 3 videos que tengo sobre la píldora de emergencia, la píldora de emergencia no es tan efectiva como tomar un anticonceptivo hormonal combinado o no combinado normal y sí tiene más hormonas. Entonces no tiene mucho caso
tomarlo con tanta frecuencia porque es como más probable que te embaraces y tu cuerpo recibe más hormonas. Entonces, si esa es la razón por la que no quieres otros, pues nada, eso, esta fue como la consecuencia que tuvo esta persona de la mala educación sexual. Mi historia va por el lado sexual emocional, que según mi punto de vista influye mucho en la sexualidad física, si podemos llamarla así. Y sí, yo pertenecía a la religión mormona y allí se enseña sobre la castidad para ambos géneros, pero siento que hacían más énfasis en nosotras. Y es cierto, a mí me encanta ver historias sobre personas que han dejado religiones fundamentalistas o extremadamente estrictas, porque este proceso me parece muy interesante y es muy fuerte. Y hay una creadora que se llama Lexi, que de hecho ella fue mi inspiración para hacer este formato de video. Ella lee historias de personas que han dejado la religión mormona y específicamente tiene videos sobre cómo sí se hace más énfasis en la pureza para las mujeres. Sus videos están en inglés, les dejo aquí el nombre de su canal, se llama Exmolex y nada, es muy interesante si les gusta el tema, en realidad no lo tienen que ver, pero bueno, que de acuerdo a el contenido de esta persona, sí, esta percepción que tiene quien me envió este mensaje es real. Y sobre todo de guardarte para tu esposo era un precioso regalo. Decían que una mujer era virtuosa y digna si lograba llegar virgen al matrimonio. Pero bueno, yo no pude hacer eso. Y durante mucho tiempo sentí demasiada culpa porque yo ya no era digna y ningún hombre de la iglesia me querría. Lloraba mucho y me sentí miserable. Esa culpa y esa inseguridad afectaba mucho la relación con mi pareja. Él no pertenecía a la iglesia, pero él siempre fue muy comprensivo y nunca me obligó a nada. Actualmente ya llevamos juntos 3 años y mi vida sexual es plena y sobre todo responsable. Y por fin pude reconocer y darme cuenta de que mi valor y mi dignidad no radican en si soy virgen o no. Todas somos valiosas e importantes y no debemos permitir que alguien nos haga pensar lo contrario. Y sí, y me hace muy feliz que seas muy feliz. Y creo que tu historia también es algo que muchas personas comparten. Hay un tema. Si leen el libro de The Purity Myth de Jessica Valenti, les dejo por aquí la portada, ya lo he mencionado en algún otro video. El hecho de que haya una diferencia en las narrativas que se les da a los hombres y las mujeres, que aquí él no pertenecía a la iglesia, pero vaya que la dinámica pasa independientemente de la afiliación religiosa o no. Como a ellos se les habla sobre adquirir valor, adquirir poder y que son mejores mientras más actividad sexual tengan, y a nosotras de justo lo opuesto, perder valor, perder poder y ser peores. Esto crea problemas en las relaciones en general. Entonces me da mucho gusto que en este caso al final no le ha afectado a largo plazo, pero es cierto que es algo que yo recuerdo, por ejemplo, mucho también de mis primeras relaciones, esa dinámica de querer, no poder, sentirme culpable por querer, sentir que él quería, sentirme culpable por no dárselo a pesar de que yo quería, porque bueno, es mucho. En mi colegio nos dijeron que el condón era como una bolsa de Soriana. Ok, Soriana es un supermercado en México y esto no es verdad. El condón no es como una bolsa de Soriana, es mucho más cómodo y mucho menos práctico para cargar tus posesiones, excepto porque es muy resistente. Es mucho más resistente que una bolsa de Soriana, es mucho menos poroso que una bolsa de Soriana, es mucho más elástico que una bolsa de Soriana, pero es más pequeño. Entonces, si quieres meter ahí tu supermercado, no vas a poder. Y una más. Cuando tenía 11, mi madre decidió tener la plática. Nos sentamos en la mesa del comedor, me miró y dijo, ¿ya sabes? A lo que yo respondí con mucha seguridad, sí. Y eso fue todo. Nos retiramos de la mesa y no volvimos a tocar el tema. En su momento yo había tenido unas clases muy escuetas de sexualidad en la escuela y pensé que mi madre iniciaba la plática para hacer hincapié en la abstinencia. Probablemente sí. Probablemente sí. No es su culpa, pero probablemente sí. En retrospectiva me parece gracioso, pero en ese tiempo tuve dudas que intenté resolver con el porno, que me dejaron más dudas, y muchos años después aprendí más sobre la marcha. Me da mucha risa porque entiendo de dónde venía tu madre. O sea, yo entiendo que asumió que sabías más o asumió que sabías cosas diferentes, quizá, ¿no? Asumió que tenías acceso a la información y que quizá te podías ilustrar por ti misma. Es cierto que, digamos, los niños de ahora saben más que sus padres cuando tenían esa misma edad, pero también es cierto que es importante como padres intentar dar forma, filtrar un poco y evaluar que tengan toda la información completa, y si notamos que algo falta, pues completarla, o asegurarnos de que tengan fuentes de las que puedan sacar esa información. Y ya, eso es todo por hoy, sabiondas. Me puse un poco más emocional de lo que esperaba. Yo de verdad no me esperaba poner así. Y ya había leído esa historia, ¿eh? O sea, las historias que puse hoy las elegí y ya las había leído, y no esperaba esa reacción. Así que nada, si alguien se puso así conmigo, por favor coméntelo para que no me sienta sola. Espero que este video les haya servido de algo. Si tienen alguna experiencia buena para compartir, recuerden que las voy a estar pidiendo tanto en la pestaña de comunidad como en Instagram, entonces estén pendientes de ambos medios de comunicación. Va a ser, espero, esta semana, y si no, la que sigue, que se las pida. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. De nuevo, porfa, comenten con amabilidad para
las sabiondas que compartieron sus historias. Si tienen alguna, también pueden comentarla ahí abajo, me encantaría leerlas y sigamos construyendo un mundo con mejor educación sexual, es lo que quiero decir. Ya me fui, ya no sé qué digo al final. Sí, like, comenten, suscríbanse. Nos vemos en el Instagram @sabiondas y les mando un beso.